Me paso las noches en vela. Escribo tu nombre en mi cabeza. Desnudo las horas que quedan. Canta susurrando. Dibujo tu cuerpo en una servilleta. Me invento un mundo para que te pierdas. Quiero verte soñar bajo las estrellas. Quiero ser. Es que tarda el estribillo, me cago en Dios. Bueno, no vamos a esperar a que llegue el estribillo. Yo creo que ya tuvimos bastante de... ¿Cómo se llama este chaval? Decís, Álvaro de Luna. Álvaro de Luna. Álvaro, deseote lo mejor, pero parece mucho más interesante la moza con la que vamos a hablar. Hay historias guapes que tienen un pozo detrás, aparte del trabajo que lleven, pero cuando encuentres gente, oye, que encuentra la su vocación y que para encima y da un poco de sentido a la su vida, buscando cosas y mejorando el entorno, pues oye, yo creo que merece mucho la pena que lo cuente, a ver si los demás aprendemos un poco. Estamos con Isabel Rubio de Finca El Ribeiro, que están ahí en San Cosme, en San Martín de Lluïña, que yo además tengo familia por allí a la que mando un saludo, que sé que escuchen el programa y presta, porque Isabel Rubio, estoy seguro que alguna vez hasta en la barra estuvimos codeando para llegar a agarrar a tomar un vermú, pero conocémonos ahora. O sea que, ¿qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Para empezar, cuéntanos, ¿qué es Finca El Ribeiro? Pues Finca El Ribeiro es un pequeño proyecto que comenzó hace 16 años, cuando mis padres compraron pues lo que es la casa, ¿no? Una pequeña parte de la casa con un prau, por así decirlo, delante de la casa. Bueno, un prau, un cachuprau. Un trocito. Vale, empezó como muy pequeño. Empezó vale. con mi padre vivía en Madrid, mi madre en Oviedo y nosotros somos 3 hermanos. Espera, ¿quién es tu padre? Por favor, dilo aquí, porque estoy muy orgulloso. Yo esto no sabía, yo una de las casualidades guapas de la vida, pero para encima estoy muy orgulloso de que estés en mi programa. Por favor, mándale un abrazo a tu padre. Le mandamos un saludo muy fuerte a mi padre y este año con mucha más fuerza a él y a sus amigos. Claro. Mi padre es José Carlos Rubio, jugó en el Real Oviedo y este año estamos muy contentos. Muy contentos. ¿En qué año llegó tu padre? En el... Bueno, 76. claro. Sí, es de la quinta de segunda. Bueno, de los mitiquísimos, sí. De hace años, sí. Vale. Y bueno, está bien, entiendo que este año disfrutó muchísimo, sufrió también, como todos, pero disfrutó, y ahora este año ya es para disfrutarlo, ¿no? Totalmente, Claro. somos unos sufridores. Eso. ¿Tu padre no llegó a jugar en primera? No. Yo creo que... Vale. No jugó en segunda. Pues oye, ahora que ellos, a todos esos que estuvieron peleando por el club, que ellos sacan un buen homenaje y que los lleven ahí al campo a que lo puedan disfrutar. Van, lo pasa muy bien los veteranos del Oviedo en el campo. Tienen ahí un buen palco, todos juntos. Bien, gústame. El caso es que tus padres compraron la finca. Sí. Y tenían aquello como de segunda vivienda, vivían para allá de vez en cuando. Y tú criaste un poco, empezaste a danzar por ahí. Sí, yo llegué en la mejor época, en los 18. Claro. Entonces llegaba para las fiestas del pueblo, en verano. Para ir a la playina. Sí, siempre desde los 17 años he vivido fuera. Claro. He estudiado fuera de Asturias, en Madrid, y he estado viviendo en Dubái, en Canadá. Estudiaste en económicas Suiza. y estuviste trabajando de economista, por ahí, Sí, por el mundo. Por el mundo. Estuve por el mundo. Y llegó un momento que cansaste. Sí, hace 7 años decidí volver a Asturias. Llevaba ya 5 años en Suiza. Circunstancias de la vida, decidí volver a mi casa y mis padres habían ampliado un poquito más el proyecto que tenían en principio de Fava Asturiana IGP. Vale. Adquiriendo junto con una socia un terreno para poner arándanos. Vale. Entonces pusieron una plantación de arándanos que tenían 3 años, casi no estaban produciendo, y cuando llegué yo vi que aquello era una empresa en realidad. Claro. De productos asturianos. Claro, tú venías de estar en proyectos internacionales y supongo que trabajando para otras personas. Totalmente. Y de repente viste, tenemos un proyecto en casa. Tenemos una finca en Claro. casa, un producto asturiano, un arándano ecológico, y dije, ¡ay madre! Que de aquella no había
Empezó con el boom, Claro, ellos se metieron claro, como vale. con el boom, lo que pasa que tuvieron muy buena perspectiva y pusieron una plantación de arándanos extra tardía. Ujú. Nosotros empezamos ahora a producir. No sé qué es eso. Explícalo y supongo Sí. que mucha gente tampoco lo sabe. El arándano, O sea, pues, el concepto extra tardío lo Claro. lo entiendo. diferentes variedades de arándano, Vale. pues entonces aquí en Asturias se empieza el arándano desde mayo. Ujú. Y hay muchas plantaciones que producen en mayo, junio, julio y agosto, pero hay Ujú. muy poca extra tardía porque requiere una inversión. Vale. Tienes que cubrir con plásticos porque, claro, ahora viene el otoño de lluvias, el rocío de por las mañanas, las horas son más cortas, Vale. entonces requiere un poco más de inversión para poder recoger el producto, ¿no? El fruto. Entonces, nosotros empezamos ahora la campaña, empezaremos en unos 15 días Claro. y se nos alarga hasta finales de noviembre. Y eso a ti supongo que te da el beneficio de tener arándano cuando no lo tiene el resto, para encima ecológico. O sea, que no venga de De invernaderos del sur, de no se sabe dónde ni en qué condiciones, ¿no? Claro, Vale. es una ventana de mercado muy buena. Yo compito, por ejemplo, con el producto que viene de Chile. Claro. Sabes que es un producto totalmente distinto al producto asturiano ecológico en competencia con el producto que entra de Chile, de Perú, etcétera, ¿no? Ujú. Por así decirlo. Claro, entonces tú te diferencias completamente, porque el Sí. arándano asturiano topamos los meses que lo topamos, ahora supongo, el verano y estos meses, pero para el invierno casi nada. Hay pocas plantaciones, ¿no? Vale. Somos pocos productores, nos conocemos porque vamos a los mercados y somos los 4 o 5 que tenemos producto en esos momentos, Ujú. pero no es como la masificación que hay ahora mismo en el mercado de producto, ¿no? Por Claro. así decirlo. Entonces tú llegaste a casa, viste aquello Sí. y dije, dijiste, papá, mamá. vaya que-". liada. No nos vamos a engañar. Porque claro, tú ni idea, De campo nada. cero. Cero. Vale, pero bueno, Cero. también lo tenías en casa, tus padres ya también plantando, algo sabrían. Sí, bueno, También. plantaban fava como hobby, por así Vale. decírtelo, pues recogíamos en familia en septiembre, vienen los veteranos a la finca desde el principio, hacen una jornada de veteranos del Real Oviedo en mi casa, recogen fava y esa fava luego se dona a la cocina económica y hacemos un día de menú de favas con los veteranos del Oviedo. Ah, qué guay. Pero era residual, por así Vale. decírtelo, ¿no? Como hobby, no como venta, ni a gran escala, ni mucho menos. A día de hoy tenemos 4 hectáreas de fava asturiana. Claro, claro. Yo me he incorporado al campo como joven agricultura hace 2 años. Vale. Llevo 2 cosechas de fava estrepitosas, pero sí. Pero bueno, no por tu culpa, sino por... Bueno, dicen que igual soy la mano negra, pero yo espero que O sea, no, que este año sea Tus padres ya en casa ya te buena. dicen, a ver si va a ser la niña que nos trae mala suerte. Sí, la verdad que no estoy teniendo mucha suerte, pero bueno, por eso en nuestra finca consideramos que es muy importante la diversificación. Ujú, claro. Nos hemos metido también en el proyecto del aguacate. Ya. O sea, ¿en qué momento? En la no lo sabes. pandemia. Dejamos Ah, solo la a mi amiga. padre en la finca en la pandemia. Había 1,5 hectáreas disponible y dijo, voy a hacer un estudio. Y hizo un estudio sobre el avellano, el almendro y el aguacate. Y Ujú. salió que la rentabilidad del aguacate era mayor. bastante buena. Sí. Que se podía dar el producto en Asturias. Nos pusimos en contacto con Málaga, que son expertos, ¿no? Por así decirlo, y pues nos subimos 700 árboles de aguacate. ¿En serio? Sí. Así a huevo. O sea, ni para ir probando, porque un ciclo de un aguacate, más o menos para que empiece a producir un árbol, 4 años. 4 años. Sí. Vale, o sea, como un manzano, más o Sí, menos. como ¿no? un arándano. Vale, a partir vale. del 4.º año es cuando empieza a dar algo de producto, ¿no? Y hasta el 8.º año. En el 8.º año ya es cuando empieza a ser productivo, por así decirlo. Y claro, yo lo que nunca entendí fue lo de plantar arándanos en Málaga o por ahí, porque hasta donde yo sé, y un árbol que necesita mucha humedad y mucho agua, ¿no? Sí, Vale. mucha agua. O Se sea, riega que- todos los días. el Que Asturias, arándano. hasta incluso, empezaría a ser hasta algo de secano para ese árbol. O sea que ya estamos como a un nivel muy caliente para el agua que necesite, ¿no? Necesitan riego por goteo, sí Claro, o sí. pues imagínate en Málaga, quiero decir que no llueve. Por eso los están levantando. Eso, porque yo nunca entendí aquello, pero bueno, pero en Asturias puedo entenderlo más, tiene mucho más sentido. Sí, la verdad que... No entiendo la fruta porque no me gusta. El aguacate, dices tú, no sabe nada, no aporta nada al equipo. Y es muy guapo el plato, igual le agarré un poco de cosa por verlo tanto en Instagram, no lo sé.
Está bueno. Está bueno, ¿te gusta? Sí, hay muchas maneras de hacer Ya, el no- aguacate. Al horno, con un huevo, ¿En serio? con un poco Sí. de bacon y queso por encima, Ah. en caliente, no en frío. Vale. Ya, Mira, cuando ya- tenga ya- aguacates ya te mando vale, y te mando ya con receta incluida. Eso, oye, no, yo no me mandes nada, pero ya O te, ya te vienes ya te a lo la compro, finca y eso, ya eso. te, Pero te invito mira, a comer. lo de la receta sí que eso sí que te lo pillo. Vale, parece bien. Y entonces, ¿cuánto dice? 700 árboles. Alguno Sí. quedaría por el camino, pero... Sí, tengo Claro. ahí una zona que la verdad no sabemos muy bien todavía qué problema tiene porque, ¿qué pasa? Tampoco hay tantas plantaciones de aguacate en Asturias, ahora sí que se están poniendo algunas, pero cuando llamamos a Málaga no saben qué tipo de enfermedad podemos tener aquí en el norte comparado con el sur. Claro, Entonces nosotros creemos que tenemos un problema de humedad claro. en una zona Ajá. y puede ser ese el hongo que está afectando a Vale. a nuestra zona que no salen aguacates. Bueno, pero claro, el empezar un cultivo nuevo, porque tú, bueno, más o menos la fava, dices, oye, fue mal este año, pero oye que fue mal en toda Asturias. Sí. Eso. Como oye, consuelo, mal de consuelo. Sí. Bueno, vale. Para todos. Pero el aguacate estáis empezando de nuevo aquí. No hay donde No hay. tirar, ni llames al Serida y no Sí, te van a decir... no saben, les Claro. presentamos el problema, pero no tienen con qué Claro, estudiarlo, claro, ¿no? claro. Por así Supongo que a decirlo. partir Correcto. de los problemas que habéis tenido vosotros, pues el resto que vengan por detrás irán aprendiendo. Por eso yo creo Vale. que es muy importante en el campo compartir. Ya, Compartir qué te ha pasado a ti para que otro no lo repita, Ya. porque hay muchos problemas que se repiten porque la gente no comparte sus experiencias o no cuenta lo que no es todo bueno ni es todo malo, siempre hay hay todavía ese refugio ahí, ¿no? Como a esconderse un poco y decirlo, ¿no? Y dices, sois 4, estamos en este barco, o lo sacamos, ayudes, muchos no hay, a veces hay más traves que ayudes, o lo sacamos entre todos, o si no, va a ser complicado. Nosotros somos de la opinión Claro. que compartimos nuestras vivencias, compartimos nuestros problemas y consideramos que es muy educativo, ¿no? A la vez, y aprendes de los errores de unos, de los errores de otros, y entre todos yo creo que podemos sacar el campo asturiano adelante, que es de lo que De lo se que trata, ¿no? Claro. Presta porque lleves 2 años, pero completamente implicada en el proyecto. Sí, es mi medio de vida a día de Claro. hoy. He venido para esto, o sea, estoy aquí encantada en el campo, estoy aprendiendo mucho. Hay que saber de todo, Ya, porque es que desde saber de tractores, ya, que yo creo que para mí es como lo más complicado. claro. Agua, Pero tiene una pila de botones porque tú ahora entras y dices, ¿y como una nave espacial o un tractor? sí, bueno, yo tengo fruteros, los Claro. tengo pequeños porque tengo que entrar en los túneles y estoy muy contenta porque me he comprado uno automático. Ah, ya, amiga. Y le doy a un botón y Claro. va solo. La verdad Escucha, que- tener un prau medio llano en Asturias y una yalga y un tesoro, porque es muy raro, ¿eh? Sí, Estás en una buena zona. los que- tengo todos llanos. Eso, ye. La Estás en verdad una es zona. que Pero claro, todo sí. lo que se puede automatizar y que... Claro, nosotros empezamos con mochila Claro. sulfatadora y obviamente también tenemos ayuda de exterior porque yo no tengo tractores grandes para preparar la tierra de fava, yo tengo 3 hectáreas juntas de fava y necesito que alguien me venga a arar, a retrobatear, Claro. a preparar el terreno porque Claro. nosotros no tenemos, estamos poco a poco invirtiendo en maquinaria. Pues este año hemos plantado por primera vez planta. Ujú. Y tenemos una máquina que vas sentado y vas metiendo la planta y la va enterrando y plantando. En la vida éramos Claro. de semilla, de abrir Claro. el riego a mano, como antiguamente, echar la Claro. fava y cerrar. Toda la Claro. familia allí ayudando. Gracias familia y amigos por venir a echarnos una mano. Y veteranos del Oviedo. Y veteranos del Oviedo. Sí, la verdad que sin ellos Ya. todo el campo sería muy complicado para nosotros. Ahora, a día de hoy, pues ya vamos mecanizando, tenemos un atomizador, un retro, poco a poco, ¿no? Pero la verdad que yo creo que es... comparado cómo se hacía antiguamente, a día de hoy, pues se ha mejorado muchísimo. Claro, bueno, y a lo que hay que tender, que yo siempre lo digo, ye que viváis del campo, sabemos que ye una profesión dura,
pero dura por muchas circunstancias, por lo que tú dices. Pues, viene un año malo de fava, o te viene una truena, o te viene... Ya dura de por sí como para que tú encima tengas que estar ahí a, no sé, 14 horas todos los días, sin un fin de semana, sin unas vacaciones, y dices, bueno, los avances tecnológicos van para esto, que se pueda automatizar y que, oye, que tú puedas tener una vida pues con tiempo libre y para folgar y para hacerlo y dedicarla acabas de ser madre además, ¿no? Sí. Pues dedicarla a la crianza también que presta. Claro. Sí, y es necesaria esa compatibilización con la vida privada. Los riegos por goteo se pueden automatizar, Claro. los podemos mirar. Nosotros también tenemos una estación meteorológica instalada donde vamos mirando el estudio de las lluvias, del agua, la necesidad que van a tener las plantas. Puedes tener también aparatos que te miden la humedad del terreno. Bueno, todo eso yo creo que es fundamental. Yo también estoy trabajando con varios proyectos en el CETIC, aquí en Asturias, que tienen varios proyectos innovadores, ¿no? Sobre todo para implantar tecnología en el campo, para ayudarnos a eso, ¿no? Yo creo que es fundamental ir evolucionando según va evolucionando nuestras vidas hoy en día, ¿no? Eso, que lo controlamos todo por el móvil, vendemos a través del móvil, redes sociales, etcétera, ¿no? Yo creo que Oye, todo lo que ¿y qué tal el consumo de aguacate en Asturias? Bien, ¿no? Tiene muy buena... A ver, todavía no me he puesto a vender porque estoy en el 5º año de la plantación. Este año va a salir. Este año se recoge en febrero y marzo el aguacate en Asturias. Saqué 50 unidades. Bien. ¿Sabes? Nuestras primeras 50 unidades de aguacate. Vendimos unos pocos, otros pocos los consumimos nosotros porque, claro, estamos aprendiendo. No sabemos cuándo cogemos un aguacate y cuánto va a tardarte en madurar. Claro, así decirlo. Es todo un mundo nuevo, bueno, que tenemos que ir probando. Hay un restaurante mexicano en San Martín de Luiña que me imagino que conozcas, cierto, Casa Eduardo, sí. que pues yo les subo en plan un par de aguacates y digo, vosotros contarme qué tal, a ver, ¿no? Porque, oye, ellos consumen mucho y saben mucho más que nosotros en estos momentos. Y bueno, poco a poco sí que ahora mismo sí que hay fruta en el árbol, entonces tenemos árboles muy cargados que probablemente vayan a dar en febrero y marzo, se puedan recoger y podamos empezar poquito a poquito pues a servir a nuestras tiendas habituales, a nuestros clientes de la finca, etcétera. Además tenéis manzana de mesa. Sí. Por la sidra no, pues yo todavía. En algún momento igual, ¿eh? No, ya está bien, ¿no? Si no es tamaño bogavante, yo ya no pongo nada más en la finca. Tiene mucho trabajo. Ya está bien. Sí, a ver, es muy complicada la manzana. Sí. Sí, sobre todo estamos en ecológico. Eso, todo lo que tenéis está en el COPAE, ¿no? Menos la fava. La fava intentamos tenerla varios años en ecológico, pero visto las campañas que hemos tenido de fava, lleva muchísimas horas de trabajo, no tenemos con qué... si ya en la fava asturiana no tenemos con qué combatirla, en la ecológica es como imposible, 2 veces peor. Claro, porque la fava, el cultivo, algunos ya vinisteis por aquí que cultiváis fava, la fava ya es extremadamente complicada y muy caprichosa, o sea, necesita unas condiciones casi idílicas para que salga bien, ¿no? Mi marido quiere poner rosales. Tal cual. Es muy complicada, lleva mucho trabajo. Pues en ecológico es como pues 1 hectárea, igual tardamos en limpiarla 200 horas a mano. Y luego la diferencia en precio, el valor añadido que tiene la fava ecológica, tú piensas que la fava es un producto muy nuestro. Tú dile al vecino de Brañaseca que le voy a cobrar 2 euros más porque es fava ecológica. Eso. Cuando me contestará la mía también es ecológica. Claro. Todavía no está esa mentalidad de producto ecológico como tal, ¿no? Yo he vivido en Suiza, he estado fuera y ellos sí que el bio, el ecológico lo valoran, lo pagan, lo quieren. Pero la fava es un producto muy, muy difícil luego de sacarlo al mercado. Es como la manzana que te iba a decir, ¿no? Tenemos 10 variedades de manzana de mesa distinta, ecológica, ¿y qué pasa? No son bonitas, no vienen con cera, tienen enfermedades, tienen manchas, tienen motas, porque es un producto que al final tampoco puedes sulfatar ni echarle productos para... por ejemplo, tenemos 10 minganes, creo que hemos comido 5 manzanas. Ya. Claro. Porque el mingán lo coge todo y es mi padre que quería por su bisabuelo, mi bisabuelo, tener esa manzana, pero es que no la sacamos adelante. Claro.
Es muy difícil. Claro. Yo con la manzana, la verdad que casi no la vendo, no vendo a tiendas, no vendo algo en finca. Lo que hacemos es mermelada de manzana. Claro. O sea, todavía tenemos esta cosa de la manzana que compras y que lleves para casa tiene que ser la manzana perfecta, que sabes que está cultivada en unas condiciones que horribles y bueno, la manzana, o sea, hasta que tenga un furaquín de gusano y es lo normal, toda la vida la agarres y la comes. Oye, ves que no tenga ningún bicho vivo dentro y ya está. La pruebas no hay y nada dices más sano. tú, Claro. madre, Otro sabe sabor, a manzana. otro Y sabor. vienen a la finca, la prueban y se la llevan, Claro. no tienen duda. Claro. Pero a la vista... Todavía o sea, queremos que sea guapa. Sí. Ya. Yo pensaba que eso estaba cambiando, ¿eh? Pues no, todavía cuesta. A mí en la manzana es de los productos que tengo el que más me cuesta comercializar, Claro. no te voy a Es verdad que engañar. vas al supermercado y son perfectas. Y todas un tamaño que Sí. digo, ¿cómo consiguen el mismo Sí, tamaño? sí, Todos las sí. meten en un bol o algo. Pues, No sé, pues no, en un preguntes molde. no preguntes que echaran así árbol para que espurra para arriba. No así. tengo Claro. ni idea, pero Claro. muy complicado, muy complicado. Es Claro. más, nosotros hemos tenido que levantar unos cuantos árboles, hemos puesto otras variedades del Serida que son más bajos para ver si podemos sacarlo adelante porque Claro. el manzano nos cuesta bastante, la verdad. Lo que sí faes, con toda esa manzana, faes mermelada. Sí. Que supongo que también la hacéis allí vosotros. Claro. No, Vale. no, lo único que no tengo es O sea, tú las mandas la materia prima. cocinas No, era porque lo es que te iba a que decir, porque no si me da la nadie- vida. Claro. Vale. No, trabajo con Carlos de la Yeran. Ujú. Vale. Buena gente, sí, señor. Muy, Vale. muy Sí, buena sí, gente. sí. Carlos, un saludo, necesito mermelada. Carlos de Favila. Él me produce tanto la mermelada de arándanos, la mermelada de arándano ecológica, Ujú. el zumo de arándanos y la mermelada de manzana. Vale. La verdad que nosotros cortamos toda la manzana y se la llevamos ya lista para que él nos la cocine. Vale. Unos 400 kilos de manzana. Bueno, Pues no solemos está mal, ¿eh? No está mal. Y todo eso lo distribuís, estuve viendo que tenéis una buena distribución de ventas, mucho pelazona que me presta, que miréis, o sea, que no vayáis a lo grande, sino que miréis por la zona pequeñina hasta en alguna gasolinera, puede toparse tus productos, ¿no? Sí, Claro. sí. La verdad que estoy muy agradecida a la zona de Cudillero. La verdad que trabajo con muchísimas tiendas de Oviñana, Soto de Luiña, San Martín. No me quiero dejar a nadie, pero el concejo, la verdad que trabajo mucho con ellos, con restaurantes, hoteles, mis propios vecinos. Ellos vienen a la finca por el producto también. Y la verdad que la gasolinera de Novellana, por Qué ejemplo, flipante, sí, tienen claro, ahí claro. mis productos. Y luego también toda la venta online. Yo vendo mucho a Madrid, Barcelona, Valencia. Ya me están llamando porque todavía no he puesto el arándano a la venta. En plan de, Isa, ¿cuándo empiezas? Y yo no sé, cuando quiera la planta. Claro. Pero sí, la verdad que... Además, lo de zumo de arándano es una maravilla, presta muchísimo, es algo que sale muy bien, ¿no? Es todo, es que solo lleva Claro. arándano exprimido, no lleva nada Y sabe, más. ¿eh? Sabe. Y sabe a arándano, Claro. ¿Qué diferencia? Porque eso, lo que tú dices, cuando compras estos a veces hay de supermercados chilenos o de donde venga, Es agua. y eso, no sabe. Es agua y muchas cosas mezcladas. Yo, por ejemplo, es solo 100% zumo de arándanos. Es que no llevan nada, no llevan ni un poquito de azúcar, no lleva nada más. Claro. Entonces es arándano Claro. puro. Claro. Se recomienda, es más, los médicos recomiendan que lo mezcles con un poquito de agua, que no te tomes el zumo así Ya, porque si no, a lo claro, loco, claro, ¿sabes? claro. Por ejemplo, mi abuela, que es diabética, todas las mañanas desayuna un poquito de zumo con agua. Qué guay. Claro. Así que, sí. Entonces tenéis tienda online, Sí. pero yo creo que lo mejor y lo más guapo es concretar una visita guiada, que vayan hasta allí, enseñáis todo aquello y luego ya los paséis por tienda para decir, chavales, después de ver esto, Sí, hay que comprar. la verdad que desde hace 2 años empezamos con las 2 años visitas ya. guiadas, porque bueno, teníamos mucha afluencia de gente, nos hacían muchas preguntas y al final también pues en nuestro tiempo, si yo no estoy en la finca trabajando, estoy haciendo visitas guiadas, ¿no? Claro. Y tengo que meter a una persona que vaya haciendo el trabajo que hago yo, Claro. más o menos. Además, quiero decir que yo en entorno, la casa y es preciosa por fuera, de piedra, tal, y el entorno aquello y es precioso. Sí. El valle y increíble, Es y en la precioso. montaña, el Jan de Cubel, que lo ves ahí, o sea, que yo llego Tenemos el y río te has salido de la playa, Esqueiro, claro. es que pasa el río Esqueiro, que es Red Natura, Claro. el Panizal, estamos en un entorno Increíble. idílico, la verdad, en un valle Claro. precioso. Y que se llega nada muy cerca de la autopista, o sea, quiero decirte que... Tenemos salida, eso. nada, 1,5 kilómetros, Claro, está claro. Soto de Luiña.
la verdad que estamos muy contentos, y las visitas guiadas pues gustan mucho. La verdad que los niños pues aprenden también de dónde viene la faba. Ahora, como hay arándano, pues les pongo la cesta y les digo pues cómo van recogiendo el arándano, les hago hacer la caja de masa, que sepan pues de dónde viene, claro, y el tiempo que conlleva, porque mucha gente dice, ay, es que el arándano, oh, qué caro, ecológico. No, es amigo, porque no. es ecológico. Y le digo, no es porque sea ecológico, claro, es porque hay que cogerlo uno a uno. Claro. Es que... y dicen, pero no se cogen así como con una pinza. Venga, arranca, agarra el cesto y tira para allá. Y lo ven y dicen, bueno, pues entonces no es tan caro. Ya, claro. Cosas así, ¿no? Y explicarles bien qué es el ecológico, ¿no? Qué quiere decir trabajar en ecológico, por qué estamos en este entorno, por qué tenemos especies protegidas de la Red Natura. Es explicar bien el tema del ecológico en el campo asturiano, yo creo, también. Pues bueno, entráis ahí en fincaelribeiro.com.es, entráis ahí, veis todos los productos que tienen, compráis en la tienda online o concertáis una visita. El caso ya que lo que está ofreciendo Isabel Rubio tiene muchísimo mérito, una zona preciosa, y es verdad que tiene ayuda. Vale, ya veis que, oye, viene de buena familia, el padre hizo cosas muy grandes en la vida, aparte de hacer la FIA, pero a esta gente hay que apoyarla. Así que ir allí, aquello es guapísimo, y disfrutarlo. Bueno, Isa, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, y a seguir ahí por peleando. darnos visibilidad.